qué se diferencia el socialismo de Tosco del peronismo de Rucci? Bueno, el socialismo, usted sabe que el socialismo en distintos países del mundo tiene distintos matices. El socialismo que yo planteo es el socialismo de la integración de una sociedad donde fundamentalmente por sobre los sectores, por sobre los grupos, prive el respeto a la dignidad y prive también los fundamentos donde está basada nuestra nación. ¿Cuál es el modelo? Tosco, vamos a escuchar la otra campana. ¿En qué se diferencia su socialismo del peronismo de Rucci? Nuestra definición del socialismo, pero le pido que parte, me dé en qué se diferencia. Se la voy a dar tratando de explicitarlo un poquito. Nace incluso en el programa de Huerta Grande, La Falda, en el manifiesto del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, en el documento de octubre del Movimiento Intersindical Nacional. Nosotros queremos rescatar los medios de producción y de cambio que están en las manos de los consorcios capitalistas, fundamentalmente de los monopolios, para el pueblo, socializarlos y ponerlos al servicio del pueblo. Nuestra sociedad entiende de que deben desaparecer las clases y que existirá una sola clase, la de quienes trabajan, no como ahora que existen las de los explotados que trabajan y las de los explotadores que solo viven con el esfuerzo de los demás. Rucci, ¿usted qué piensa de lo que acaba de decir Tosco? Yo planteo que eso no es socialismo, eso es marxismo. Rucci, ¿usted le tiene mucho miedo al marxismo? No, no le tengo miedo. Pero considero que en Porque usted habla siempre del marxismo. No, considero que en este momento el marxismo ya no tiene más vigencia en el mundo. Ahí estaba, parte del debate entonces, Tosco, Rucci. Y a vos, César, ¿te tocó entrevistarlo en algún momento? ¿En qué época estabas ejerciendo tu profesión en el Diario Córdoba? Claro, ¿verdad? periodista profesional en el Diario Córdoba y estaba a cargo de gremiales. Justo. Sí, claro, de 74, 75 me tocó cubrir esa etapa tan compleja, ¿no? A Tilo López. Yo cubrí, por ejemplo, cuando lo asesinaron a Tilo López, yo cubrí todo el cortejo fúnebre completo. Hicimos una página completa y a Tosco lo entrevisté un par de veces, ¿sí? Porque hacía gremiales, había información. Debo poner una foto inclusive. Ajá. ¿Y qué impresión te dio el hecho de conocerlo personalmente? Tosco en su vida gremial no solo era incorruptible, claramente no se le conoce que haya tomado un café de más. Y tal vez la condición económica personal y su familia puede dar cuenta Malvina. Pero aparte era un dirigente sindical formado, tipo alto, ¿no? Alto, muy buena presencia, como se está viendo, ¿no? en cámara, con una dicción perfecta, con una construcción del discurso perfecto, con reflexiones que realmente era escuchado. No era agitar a la gente porque sí, era realmente y aparte, en la entrevista era alguien que realmente se expresaba correctamente y profundamente. Eso es lo que me impresionó. Sólido en sus manifestaciones. Sólido, sí. Las comparaciones pueden ser injustas, pero yo diría que era el dirigente sindical de la época más formado, por lo menos del interior del país y de Córdoba lejos. Tal vez había dirigentes sindicales con más intuición, con más arrastre de masas, con más empatía, puede ser. El Pidio Torres. Exacto, claro, que tenía las fábricas con él. A Tilo López, etcétera, pero congeniando lo que puede decir la presencia como dirigente y la profundidad de sus conceptos, creo que era uno de los más grandes, ¿no? Y por algo estamos viendo precisamente de que se da un debate televisivo con una audiencia altísima en aquella época entre Rucci, que era secretario general de CGT, y Tosco, que no era secretario de CGT, pero participaba de la conducción de la CGT de Córdoba, de igual a igual, prácticamente de igual a igual. Y más allá de los conceptos que se pueden compartir o no del debate, lo que se hablaba de alta política y de ideas de alta calidad, ¿no? Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Mi papá era un hombre que se formaba él. Él leía libros, o sea, me acuerdo la biblioteca que teníamos en casa. Nosotros tuvimos 7 allanamientos. Cada vez que se hacía un allanamiento eran libros que se desaparecían.
Mi madre decía, bueno, espero que los lean, que sirva de algo y que los lean. Entre esos libros había libros de oratoria. Digamos, él era una persona que no era un improvisado, sino que se preparaba para poder darse a entender, como dice el doctor. Pero además, nosotros venimos de una familia donde los valores son muy importantes. Y mi padre, en su pueblo, cuando él era pequeño, que iba a la escuela pública de Coronel Moldes, armó la primera biblioteca en la escuela primaria, ¿no? Entonces, él tenía valores que ya venían en la educación familiar. Entonces, cuando uno habla de profundidad, si uno tiene y escucha los discursos de él y lee los textos, mi papá siempre habla del pueblo, y el pueblo, y el pueblo, y el pueblo, y los intereses del pueblo, y que todo tiene que estar al servicio del pueblo. Si vos tenés como premisa el interés del otro más que el tuyo, y todo cobra más profundidad, ¿no? Entonces eso creo que lo distinguió a él, el estar siempre pensando en el interés del otro, no solo de sus agremiados, sino el interés de la sociedad en su conjunto. Por eso la búsqueda de la democracia y de la participación y de la industria nacional, y es todo siempre a favor del pueblo, como lo decía ahí en su discurso recién. Vamos al Cordobazo, recorremos brevemente el Cordobazo y por supuesto el día después del Cordobazo cuando empiezan a encarcelar a dirigentes gremiales. En mayo, la dictadura se cobra la vida de 3 estudiantes en Rosario y en Corrientes. En repudio a estas muertes, las 2 CGT nacionales convocan a un paro general para el viernes 30 de mayo. En Córdoba, durante el plenario de las 2 CGT, Tosco plantea que el paro se adelante un día y sea activo, es decir, que se realice con abandono de tareas y movilización. El 29 de mayo, trabajadores de distintas fábricas y de reparticiones públicas se dirigen al centro de la ciudad para participar de la protesta. Tosco encabeza la columna de Luz y Fuerza y junto con el secretario de ESMATA, Elpidio Torres, son los principales referentes de la manifestación. En pocas horas, obreros y estudiantes se enfrentan a las fuerzas de seguridad y desencadenan un estallido popular sin precedentes. Al día siguiente, decenas de dirigentes estudiantiles y gremiales son detenidos por la policía y luego juzgados por tribunales militares. Tosco es condenado a 8 años de prisión y es trasladado al penal de Rawson. Pero meses después, la presión popular obliga al gobierno a decretar una amnistía para la mayoría de los presos políticos. Bueno, el gobierno inmediatamente sale a detener a representantes de estos movimientos obreros y realmente es durísimo con ellos. Sí. Bueno, mi papá lo llevan a Trelew. Inmediatamente detenido va a Trelew. Lo juzgan, le dictan 8 años y no sé, 7 meses creo de prisión. Y lo llevan, digamos, primero a La Pampa. No solamente a él, sino a otros compañeros de él, y se organiza en un colectivo en el año 69. Es bueno tener en cuenta la fecha, porque la tecnología y los avances que tenemos hoy no son los de aquel momento. Había muchos compañeros de él también que habían sido detenidos, entonces se armó un colectivo con un montón de familias y fuimos las familias, atrás como si fuéramos detrás de ellos, ¿no? Llegamos a La Pampa, ellos estaban en La Pampa y bueno, ahí pedimos verlos, era una niña, o sea, los adultos, mi madre y las esposas, sobre todo las esposas, piden verlos y dicen, bueno, que al otro día lo íbamos a ver. Al otro día, cuando van a verlos, ya no estaban más. Los habían llevado a Trelew.
Y yo me recuerdo la discusión de qué hacer, si volver a Córdoba o seguir de viaje. Y se decidió seguir de viaje. Y bueno, esa fue la primera vez que fui a Trelew. Y ¿ahí pudieron tomar contacto con ellos? Vos sabés que tengo así como unas imágenes borradas en mi mente. Digamos, se me mezclan las dos veces que estuvo preso en Trelew. No, sí lo pudimos ver, porque en la segunda vez yo no fui a Trelew. Fui la primera vez, en el 69. Y me acuerdo que no sé cómo mi papá había conseguido que me compraran una caja de bombones. Y porque era julio, yo cumplía años. Y los compañeros de la CGT y me hicieron un cumpleaños enorme, con un montón de chicos que yo no conocía a nadie. Mirá vos. O sea, entre medio de la tragedia, el festejo. ¿Ahí en Trelew fue esto? Sí. Mirá vos. Sí. Tenés que escribir libros, Sí, hay que hacer libros. Yo nací un 13 de julio, que es el día de la luz eléctrica. Claro, el día del electricista, claro. Claro, es el día del electricista. Me querían poner luz. Increíble. Y increíble, mi mamá se enojó y me dijo, no, se llama Malvina. Hacía como una claro, el 13 de julio para Luz y Fuerza. como una cuestión de máximo. color, ¿no? O sea, claro. Contar eso. Sí, era muy triste, mucha inseguridad, uno no sabía las condiciones que lo iban a tener a él. O sea, siempre yo crecí, haciéndole, digamos, honor a la pregunta del doctor, cómo uno vivió, crecí siempre en la incertidumbre, siempre pensando que en algún momento lo iban a matar a mi papá. Así que por las agresiones que uno sufrió en la casa y por las agresiones que hacían hacia él, por la falta de comunicación, porque no teníamos celulares, no había internet, nada de eso. Y vos sabés que así también como algo de color, éramos muchos los que estábamos visitando a los presos, y yo empecé a repartir los bombones hasta que me quedé sin nada y no comí ningún bombón. Y mi papá me dijo, no comiste ni uno, no te dejaste uno para vos, me decía él a mí. Y yo los había repartido todos. Eso queda en mi memoria de niña, ¿no? Pero todos los compañeros que estaban presos con él eran todos trabajadores, eran todos asalariados. ¿Qué es lo que hoy tenemos que recuperar? La idea de que somos trabajadores y que somos asalariados. Que quizás el lugar cómodo en que estuvimos viviendo algunos trabajadores nos hizo perder la noción de eso y pensar que estábamos en otro lugar y no cuidar nuestros derechos, que es lo que nos está pasando hoy. Tener la noción de que somos asalariados es lo más importante. Ser trabajadores y tener un puesto para el país y trabajar no solamente para nosotros, sino para el país, que es nuestra casa grande. Claro. ¿No? Eso luchaban ellos, esos trabajadores. Es así. Bueno, hubo más episodios similares en donde terminan también siendo encarcelados los gremialistas y vamos al año 71 con el Viborazo. ¿Les parece? Así recorremos la historia en estos momentos más fuertes de la vida de Agustín Tosco. El 15 de marzo de 1971, Tosco y su gremio cumplen un rol fundamental durante un nuevo alzamiento popular. Ese día, durante una protesta contra el interventor provincial, Tosco encabeza la toma del barrio Villa Rebol, donde se encuentra una central eléctrica de EPEC. La actitud de luz y fuerza anima al resto de los trabajadores a ocupar otros sectores de la ciudad en los que se forman barricadas y se enfrenta a la policía. Este levantamiento, conocido como Viborazo, produce una crisis en el interior del gobierno militar y el general Alejandro Agustín Lanusse asume la presidencia en reemplazo del general Marcelo Levington, sucesor de Onganía. El 13 de abril de 1971, una alianza entre los sindicatos combativos independientes y los peronistas legalistas
conquista la dirección de la CGT local. Atilio López es designado secretario general y Agustín Tosco, secretario adjunto. El nuevo gobierno ve en la dirigencia de la CGT Córdoba a los principales opositores de los acuerdos políticos planteados por el presidente. Como consecuencia, el 28 de abril, Lanuse ordena la detención de Tosco. Pero desde la cárcel, el gremialista cordobés mantiene intacta su influencia y logra vencer en las elecciones de Luz y Fuerza y ser ratificado en la CGT regional. Ahí está, la lista azul y blanca. Y gana de nuevo las elecciones estando encarcelado, ¿no? Y era una de salir de la cárcel, volver a la lucha y... Porque no se callaba. Nuevamente. No se callaba Tosco. Bueno, lo que ocurre es que su política sindical era realmente profunda y completa. Para dar una idea, para aquellos que son de Córdoba, el edificio actual del Sindicato Luz y Fuerza fue construido en esa época. No había sindicato con esos edificios, con esa calidad de edificios. Estaba puesto ahí materializado la obra sindical, aparte de buenos salarios, de convenio colectivo, del fuerte contacto, además, entre la dirigencia sindical y sus bases. Es más, en esa época tenían alguna costumbre de alternar, ¿no? En el sentido de ser dirigente, pero retornar a su lugar de trabajo. Y además había etapas en las cuales, al suspenderse la actividad sindical, tenían que volver a trabajar con el mameluco y a la calle o en la cuadrilla, como cualquiera. Así, en ese sentido no había mayores problemas, era asumido, o sea, que el dirigente sindical era algo temporario, no una profesión. Y tanto en el Cordobazo como en el Viborazo, el rol de Luz y Fuerza, de Agustín Tosco, de Atilio López, ya no tanto el Pío Torres, pero fue fundamental. O sea, encabezaban en realidad la expresión del sentimiento popular de que se terminara la dictadura, que concluyera la dictadura. 12 episodios cruentos, levantamientos populares en Córdoba para que concluyera en definitiva una dictadura y se volviera a la democracia. Ese era enfrentar prácticamente así, poniendo el cuerpo solamente sin armas, sin nada, a una dictadura que tenía todo el poder, todos los recursos del Estado para armarse y para ser violenta, ¿no? Los estudiantes hoy se sorprenden cuando uno les cuenta que no podía haber una reunión de más de tres personas hablando en una esquina, era una reunión multitudinaria y no podía ser. Entonces, cuando encontraban 3 personas hablando en una esquina, venía la policía y te detenía, porque eso no, estaba prohibido. Entonces, el tema de la dictadura va contra todas las libertades individuales de las personas, la libertad de expresión, la libertad de caminar por donde uno quiere. Entonces, el pueblo de Córdoba se rebela contra eso, paralelamente a todas las otras conquistas que hacía alusión el doctor. Mi papá tenía, en su predicamento en el gremio, era que los delegados debían ser rotativos, porque si no, el delegado se distancia de las verdaderas situaciones que vive el trabajador, claro, al ponerse en una situación administrativa, digamos, al burocratizarse. Entonces, la forma de que eso no ocurra es que esos delegados sean rotativos. Entonces, 6 meses estaban en el sindicato, 6 meses volvían a su puesto de trabajo. Entonces, el delegado nunca pierde el contacto real con la situación que vive el compañero trabajador al que representa. Bueno, un sabio realmente, nada más cercano a la realidad. Vamos a establecer otra pausa y en un ratito avanzamos en la historia y ya sobre el final de la vida de Agustín Tosco aquí en Debates. No te vayas.